ya estamos con lo prometido y nuestro espacio punto de vista para cerrar esta jornada informativa. Ha sido un día difícil, hay que señalarlo. Revisemos algunos de los datos antes de presentar a nuestros invitados. Tenemos hoy el récord de casos. Bueno, todos los días estamos rompiendo récord, pero hoy día son 2.660 casos confirmados de coronavirus. En la región del Biobío son solo 33, lo que da cuenta de que, bueno, aquí por lo menos la situación está más o menos tranquila, pero en ningún caso hay que relajar las medidas de precaución. A nivel nacional se constató el deceso de 12 personas. Se ha llegado a 300 y tanto de fallecidos. Se han realizado 10.410 exámenes las últimas 24 horas y se ha completado desde que se inició la pandemia de 313.000 exámenes. Quedan aún 553 ventiladores mecánicos disponibles para quienes los requieran. Y la preocupación que existe hoy está centrada básicamente en la región metropolitana, específicamente en la provincia de Santiago, donde se ha decretado una cuarentena total. Son algo más de 5 millones de chilenos los que van a entrar en cuarentena este viernes a las 22 horas. En medidas que involucran al país entero, se ha decretado también cuarentena para las personas mayores de 75 años. Antes era de 80 años, ahora se bajó ese rango y mayores de 75 años, cuarentena total y absoluta a contar del viernes a las 22 horas. Vamos a presentar de inmediato a nuestros invitados. Nos acompañan, entiendo, por teleconferencia el diputado Manuel Monsalves, socialista, y el diputado Sergio Bobadilla, de la UDI. Diputados, ¿cómo están? Ahora los veo. ¿Cómo están ustedes? Yo cada vez más pelado, pero bien. Don Manuel, ¿cómo está usted? Muy bien, Hugo. Gusto de saludarte y agradecer la posibilidad de conversar. Sí, vamos a partir de lo general a lo particular. Ustedes son parlamentarios de la zona, como lo decía yo anteriormente a nuestra colega Connie Rivera. Sin embargo, tienen mucha relación por el trabajo obvio que desarrollan, ¿no es cierto?, con la región metropolitana y con Santiago en particular, con sus contactos con los ministerios, qué sé yo. Aunque todo eso ha ido mejorando con el tema del teletrabajo y se permite, digamos, ese contacto a través de las redes. Pero de igual forma, conocen bastante bien la situación de Santiago, digamos. La primera pregunta va para allá, diputado Monsalve. ¿Llega tarde la decisión del Ministerio de Salud de decretar cuarentena en esa provincia, por lo menos? Bueno, los elementos centrales para controlar que la pandemia se extienda y que los contagios sean mayores cada día, yo diría que son dos fundamentales. Uno, el testeo masivo, es decir, poder diagnosticar de manera oportuna a quienes ya están contagiados para poder aislarlos y aislar a sus contactos. Y la segunda herramienta fundamental es el aislamiento social. Yo creo que la decisión de la cuarentena total, las cifras son claras, llega tarde. La propia mesa social, los asesores del ámbito científico y médico que conversan con el gobierno habían ya advertido que era indispensable tomar medidas de cuarentena y de supresión más drásticas con anticipación. Los 2.600 casos de hoy día son personas que se contagiaron hace 10 días atrás y por lo tanto eso implica que hace 10 días atrás no estaban todas las medidas de aislamiento social para permitir que no estemos viviendo lo que vemos hoy día en la región metropolitana, que es esta cantidad explosiva de casos. Además que, como ustedes ya saben, la pandemia, como casi todos los problemas de salud pública, terminan afectando a los sectores que son más pobres, a los que viven con más hacinamiento, a los que tienen más carga de enfermedad, o sea, tienen más enfermedades acompañantes, a los que tienen menos posibilidad de mantenerse en sus casas porque los ingresos los obligan a salir a buscar ingresos, alimento todos los días. Por lo tanto, justamente esa población que es más susceptible a ser afectada por una enfermedad con alta capacidad de contagio, como es la enfermedad por coronavirus, evidentemente requerían medidas de cuarentena más estrictas de manera previa. Yo soy de aquellos que respalda y cree que hay que ordenarse detrás de la autoridad sanitaria, en este caso el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Pero también creo que los ministros tienen que ser capaces de escuchar cuando hay una pandemia las voces que pueden orientarnos. Las voces, en el caso de una pandemia, vienen fundamentalmente del mundo científico y yo creo que aquí no se ha escuchado lo suficientemente, de manera con suficiente atención al mundo científico, que ha recomendado medidas más drásticas hace ya varias semanas atrás. Sí, diputado Bobadilla.
Yo voy a partir por algo, valorar algo que ha dicho Manuel, esto de ordenarse detrás de la autoridad sanitaria y particularmente del ministro, creo que es lo que debemos hacer todos los chilenos. Porque si empezamos a tratar de sacar dividendos de carácter político y caer en la pelea chica, yo creo que no contribuye absolutamente nada a mejorar la situación que es extremadamente grave. Por eso yo quiero valorar el comentario que hace Manuel, porque bueno, Manuel es uno de los diputados de oposición a nuestro gobierno en la región del Biobío y ha sido muy enérgico muchas veces en marcar ese punto precisamente como diputado opositor. Por lo tanto, que haga este reconocimiento, que hay que ordenarse detrás de la autoridad sanitaria, yo lo valoro tremendamente. En segundo término, decirle que, bueno, efectivamente aquí los casos han aumentado, pero producto también de medidas que ha ido aplicando el gobierno. O sea, aquí ha ido aumentando la cantidad de exámenes que se estaban aplicando hasta hace un par de semanas atrás. Hoy día también se está considerando los asintomáticos y en ese sentido el resultado natural es que aumente la cantidad de contagiados. Por cierto que siempre pueden hacerse mejor las cosas, pero aquí el gobierno ha hecho todo lo que tenía que hacer. Y en el sentido de las cuarentenas masivas, yo creo que ha sido una estrategia que incluso ha sido reconocida por otros países que han tenido efectos mucho más significativos de esta pandemia que respecto del nuestro, y en ese sentido yo valoro lo que se ha ido haciendo. Por cierto, reitero que a lo mejor hay cosas que se pudieran mejorar, sin duda, pero aquí el gobierno ha hecho todo lo que ha tenido a su alcance para tratar de que los efectos sean lo menos dañino y perjudicial, particularmente para los más vulnerables. El diputado Monsalvo, bueno, usted además es doctor en medicina, así que imagino que saben mucho más que los que estamos en este panel, más que nosotros tres, digamos. ¿Usted cree que estamos cerca del pic ya o podemos esperar un escenario peor aún todavía? Mira, lo que ocurre es que aquí tal vez uno de los cuestionamientos que se le ha hecho al gobierno es conocer más en detalle la información. Los países que logran aplanar la curva disminuyen lo que se llama la tasa de contagio a menos de 1. Eso significa que la persona que se contagia o que se enferma no contagia a más de una persona. No Así es. sabemos, yo no conozco en este momento, no tengo el dato, que lo he entregado, de cuál es la tasa de contagio que se está produciendo en los sectores de Santiago, particularmente el sector norte y el sector surponiente, que es donde ha ido aumentando notablemente la cantidad de casos. Uno, por la cantidad de contagios que se están informando todos los días, uno tiende a pensar que no hemos llegado al pic, que siguen aumentando día a día la cantidad de contagios, y esto coloca en cuestión varias cosas. Primero, indispensable fortalecer las medidas de aislamiento, de supresión, que se llaman, que son la cuarentena, que finalmente se ha determinado la cuarentena en toda la provincia de Santiago. En segundo lugar, hay que colocar atención respecto a esto que está ocurriendo en algunos laboratorios privados, que es la capacidad de diagnosticar a los pacientes, que tiene que seguir siendo muy masiva. O sea, hay que seguir haciendo PCR de manera muy masiva para diagnosticar y aislar a los pacientes que se contagien. Y hay que tener cautela, porque en cerca del 3-4% de las personas que se contagian van a requerir una cama crítica y un ventilador mecánico invasivo. Te quiero colocar solo el dato de hoy día. Cuando hay 2.600 personas que se informa hoy día que se han contagiado, uno tiene que sacar la cuenta de cuánto es el 3% de eso. Y vamos a llegar a la cuenta de que son más o menos 80 personas. O sea, 80 personas en 7 a 10 días más van a requerir de una cama crítica y de un ventilador mecánico. Cuando se dice que son 1.000, significa que 30 personas en 7 días más van a requerir ventilador mecánico. Y estamos sobre 1.000 hace varios días atrás. Entonces esto coloca una tensión muy fuerte sobre el sistema hospitalario, y por eso es que las camas críticas tienen una tasa de ocupación más alta en la región metropolitana. En este caso ya se están acercando al 90%. Por eso es que es tan importante endurecer las medidas de aislamiento social. Yo quiero insistir, las medidas de aislamiento social son la única herramienta que tienen los países
para evitar la muerte de sus ciudadanos. Estamos hablando de eso, para evitar la muerte de sus ciudadanos. O sea, tomar decisiones para que las personas se queden en la casa es el foco central de la lucha contra la pandemia. Y por tanto, la cuarentena es una medida indispensable en los lugares donde ha habido aumento de casos. Pero en segundo lugar, darle condiciones a las personas para que se queden en su casa. Una persona que no tiene ingresos, que no tiene que comer, no se va a quedar en su casa. Por tanto, las decisiones económicas hoy día también son decisiones sanitarias. Vamos a eso. Y hay que tomar medidas económicas que permitan a las personas cumplir las medidas sanitarias que se están pidiendo. Vamos a eso de inmediato. Está en el Congreso el tema del ingreso familiar garantizado. Hay un veto presidencial. Yo no sé si ustedes en el Congreso están más al tanto que yo de eso, lo han visto ya o no, pero lo tienen que resolver ya luego. ¿Qué pasa con ese ingreso mínimo garantizado? Señor Bobadilla, después vamos con Monsalve. La verdad es que lo que ha planteado Manuel, en el sentido de que aquí hay medidas de carácter sanitario que van a tener consecuencias también en lo económico, y eso efectivamente es así. Por eso decretar cuarentena nacional o masiva es el camino, pero también hay que medir las consecuencias que esto tiene en el ámbito de los ingresos de muchas familias que viven el día a día a lo largo del país. Y en esa línea creo que los beneficios que ha ido propiciando el gobierno apuntan precisamente en dar una mano, tender una mano a los más vulnerables de nuestro país. Y allí es donde yo hago también un llamado. No basta con decretar cuarentena y decretar medidas también o entregar beneficios sociales en forma tardía. Esto debe y tiene que ser en forma oportuna, y ahí es donde yo hago un llamado a la oposición del gobierno, que legislemos oportunamente y que no tramitemos y entrampemos los proyectos por largo tiempo, que en definitiva quienes pagan las consecuencias precisamente son los más vulnerables, los destinatarios de todas y cada una de estas iniciativas que el gobierno está teniendo. Yo echo de menos allí quizás más consecuencia por parte de la oposición, en el sentido de que legislemos oportunamente. ¿Y cuál es el argumento que se ha dado para ir retrasando cada una de estas iniciativas? Que cada una de estas iniciativas son insuficientes. Sí. Yo creo que podemos estar de acuerdo en que son insuficientes, pero es lo que el país hoy día está en condiciones de entregar, porque no sabemos por cuánto tiempo más se va a prolongar esta situación que hoy día ya es trágica, muy caótica para muchas familias a lo largo del país. Y en esa línea yo reitero, las medidas de carácter sanitario deben también tener una connotación de carácter social, en el sentido de aquellas iniciativas que el gobierno pretenda irle generando las condiciones para que aquel vecino, aquel ciudadano vulnerable que no va a poder salir a buscar el sustento a la calle, sino que va a tener que quedarse en la casa, lo hagamos en forma oportuna. Y ese es mi llamado a la oposición del gobierno, sí, en el sentido de que legislemos sí, oportunamente. Sí, sí, por eso está el veto presidencial, digamos, para apurar en definitiva la discusión. Señor Monsalve, supimos hoy día de una línea de crédito del Fondo Monetario Internacional por harta platita, digamos. No sé si esto entra a tallar en el tema del ingreso familiar mínimo garantizado, porque está claro que ustedes están rechazando ese proyecto por ahora porque quieren en el fondo que haya más recursos. Eso es lo que yo entiendo, lo dijo el propio diputado Bobadilla. Sí, el proyecto fue, quiero decir, el veto presidencial fue aprobado ayer en la Cámara de Diputados. Los socialistas votamos a favor. Debería despacharse hoy día del Senado y por tanto transformarse en ley seguramente mañana. ¿Alcanzará a salir a final de mes, digamos, esa platita para la gente? Debería despacharse hoy día al Senado, y eso implica que el primer aporte debería alcanzarse a pagar antes de que termine el mes de mayo. Ya. Ahora, decir dos cosas que yo creo que son legítimas que haya debate en un país. Primero, respecto a la oportunidad de decir que el presidente anunció el ingreso familiar de emergencia un día domingo y ingresó el proyecto de ley al Congreso 8 días después. Pero en segundo lugar, ¿cuántos recursos tiene el país para ir en ayuda de sus ciudadanos, de aquellos que no tienen ingresos, de quienes lo están pasando mal?
de quienes le estamos pidiendo quedarse en la casa, pero eso es sinónimo de pasar hambre. ¿Cuántos recursos tiene? Es algo que está en debate. El gobierno ha dicho que no hay más recursos. Y la oposición, no solo la oposición, 3 expresidentes del Banco Central, exministros de Hacienda, académicos de distintas universidades de Chile, han dicho que la capacidad financiera del Estado chileno permite tener más recursos para las medidas que se están tomando hoy día y las que se van a tener que tomar mañana. Hay varios datos respecto a eso, no solo que nuestra deuda pública es baja, sino que además tenemos reservas, 22.000 millones de dólares que Chile tiene como reserva en el Fondo de Reserva de Pensiones y en el Fondo de Estabilización Económica y Social. Pero dicho eso, el proyecto se va a transformar en ley mañana y va en ayuda de un sector de las personas que nos ven o nos escuchan, que son los trabajadores informales, es decir, aquellos que no tienen contrato de trabajo, aquellos que no emiten boletas, aquellos que no reciben pensión, o sea, aquellos que no tienen ingreso formal. ¿Cuántos son? Son cerca de 1.800.000, 1.900.000 personas. Si miramos la región del Biobío, deben ser cerca de 300.000. ¿Y qué es lo que hace este aporte? Entregarle, y aquí ha estado la diferencia con el gobierno, un aporte de 65.000 pesos el primer mes por cada persona que integra a la familia. Si son 4, 260.000 pesos. El segundo mes ese aporte baja a 55.000 y el tercero 45.000. Aquí ha estado la diferencia con el gobierno, porque la oposición le ha dicho, este aporte está bajo la línea de la extrema pobreza, y segundo, no hay fundamento para irlo bajando mes a mes, porque cada mes que pase la gente va a requerir más ayuda, no menos ayuda. Pero bueno, el presidente ha hecho uso de su facultad, que es la facultad de veto, y ha impuesto su propuesta. Yo, a su vez, destacar 2 cosas que es bien importante en la región del Biobío. Transportistas escolares, por ejemplo. Sí. El proyecto que aprobamos incorporó que no se va a considerar parte del patrimonio aquellos que son dueños de vehículos de uso comercial, hasta 3 vehículos de uso comercial. Quiero decir esto porque voy a colocar el caso de un transportista escolar de la región del Biobío que tiene menos de 3 furgones. Esos 3 furgones no van a ser considerados en el indicador socioeconómico de emergencia, no van a aparecer como patrimonio, y eso le va a permitir a una parte de los transportistas escolares acogerse a este beneficio del ingreso familiar de emergencia. Y lo segundo que quiero destacar es que también el proyecto incorporó una modificación para que los adultos mayores de 70 años en un grupo familiar que tienen pensión básica solidaria, no se considere esa pensión básica solidaria como ingreso, y por lo tanto también van a poder acceder a un beneficio que se va a entregar directamente a los adultos mayores de 70 años que componen ese grupo familiar. 55.000 pesos el segundo mes por cada adulto mayor de 70 años. Yo creo que esas son 2 mejoras que yo valoro del proyecto de ley que terminamos aprobando el día de ayer. Sí, diputado Bobadilla, no sé, si quiere agregar algo más, ya perfecto, pero quería enganchar el tema de inmediato que pasó hoy día, que digamos que se aprobó finalmente la disminución de la renta de los parlamentarios, que va un poquito de la mano con el ingreso mínimo garantizado, línea de pobreza, y los parlamentarios finalmente después de varios años, digamos, aprueban esto, digamos. A ver, yo quisiera referirme a lo que ha planteado Manuel respecto de estos beneficios que se están entregando. Efectivamente, este beneficio va directamente a aquellos informales, a aquellos que no tienen contrato, pero también hay otro proyecto que incorpora a quienes emiten boletas a honorario. Este proyecto está en el Congreso y ha sido postergada su discusión, postergada su tramitación, y hay miles y miles de trabajadores honorarios que, aunque sea poco el beneficio, pero lo están esperando ya desde hace mucho tiempo. Hay mucha gente que está en la casa sin recibir absolutamente ningún peso, y es a eso a lo que yo me refiero, que por cierto que es legítimo tener diferencias, plantear sus diferencias a través de distintas indicaciones, pero lo que no podemos permitir, ¿no?, es dilatar indefinidamente estos beneficios que el gobierno está disponiendo para los informales, que está disponiendo para los que tienen contratos a honorarios o emiten boletas a honorarios, y lamentablemente nos encontramos con un sector de la oposición que, por infringirle muchas veces derrotas de carácter político al gobierno, tramitan y postergan el despacho de estos proyectos que se requieren con urgencia.
Y respecto a lo que planteaba Manuel, del transporte escolar. Por cierto, que es un sector que ha sido duramente golpeado, sí, pero también ha sido duramente golpeado aquí el taxista, a los colectiveros, que son personas que viven del trabajo diario, y lamentablemente no hemos tenido la disposición, por decirlo de alguna forma, por parte de un sector de la oposición para que legislemos en forma oportuna y que estos beneficios efectivamente le lleguen a todos estos sectores que muchas veces se ven postergados, ven cómo pasan los beneficios para los más vulnerables, pero para el dueño del furgón, el dueño del colectivo, el dueño del taxi, no reciben absolutamente nada. Y en ese sentido, yo insisto, hago un llamado a la oposición a que tramitemos estos proyectos en forma oportuna y que le lleguen estos beneficios a estos sectores que lo están pasando extremadamente mal. Sí, diputado, estamos terminando ya casi. ¿Está contento con la rebaja de los sueldos de los parlamentarios, señor Bobadilla, después señor Monsalve? Bueno, nosotros hemos votado favorablemente estas iniciativas, pero también que hemos dicho con firmeza que no basta con bajar la dieta, sino que también debemos y tenemos que bajar el número de parlamentarios para que efectivamente se provoque un ahorro significativo al gasto en el Congreso. Y en ese sentido, lamentablemente, no hemos tenido la voluntad de un sector de la oposición para disminuir la cantidad de diputados, que creemos que se aumentó innecesariamente. Creemos que con 120 diputados la pega que hacíamos hace un par de años atrás es la misma que se está haciendo hoy día con 155, que en definitiva yo creo que más bien fue por dar mayores oportunidades de pega a los que estamos en política y no precisamente para mejorar el trabajo legislativo. Entonces yo estoy de acuerdo y lo voté favorablemente la disminución de la dieta, pero también hemos propuesto que se baje la cantidad de diputados a 120 y allí hemos encontrado una férrea oposición fundamentalmente en los sectores de izquierda que no han estado a la altura de lo que realmente la ciudadanía quiere, que en definitiva se baje la cantidad de diputados. Diputado Monsalve, lo último para terminar. Bueno, nosotros votamos, los socialistas votamos a favor de la rebaja. Creo que el Congreso hoy día no cuenta con la confianza de los ciudadanos, del pueblo de Chile. Y en una democracia es muy grave que quienes representan al pueblo de Chile y la institución que lo representa, que es la expresión de la voluntad popular, no cuente con su confianza. Y esa confianza hay que recuperarla. Uno de los símbolos para recuperarla es la disminución de la dieta, pero creo que también hay una serie de otras medidas que va a haber que tomar. Respecto a lo que plantea el diputado Bobadilla, yo creo que en realidad en Chile no es necesario una Cámara de Diputados y un Senado. Yo sí estaría disponible a generar un Congreso unicameral, lo que permitiría efectivamente reducir el número de parlamentarios, pero con un Congreso unicameral, o sea, hubiera una sola Cámara, no Senado y Cámara de Diputados. Y lo último, respecto a taxistas, y quiero reiterar esto, y transportistas escolares, invito a leer el proyecto que se aprobó, porque el proyecto que se aprobó le permite a los que son propietarios de vehículos de uso comercial, hasta 3 vehículos de uso comercial, poder acceder al beneficio de ingreso familiar de emergencia. Yo creo que esto es algo que va a poder ayudar a mitigar parcialmente la difícil situación que viven transportistas escolares y taxistas. Y nosotros como oposición vamos a insistir en el uso, además de los fondos de la ley espejo del Transantiago, que están en las regiones, en los gobiernos regionales. Son fondos cuantiosos, millonarios, que no están siendo usados y que perfectamente podrían ser usados para ayudar a los transportistas que están pasando una difícil situación producto de la pandemia. Muy bien, quiero agradecer al diputado Monsalve, diputado socialista por nuestra zona, diputado Sergio Bobadilla de la UDI también, quienes han tenido la gentileza de hacer un alto en sus labores habituales para atender el llamado de TVU, Televisión de la Universidad de Concepción. Muchas gracias a ambos, han sido muy gentiles. Buenas tardes. Muchas gracias, Hugo. Gracias a ustedes, muchas gracias. Que esté muy bien. Ahí estaban los parlamentarios de nuestra zona haciendo un análisis de todo lo que ha pasado. Pues, primero partimos con el coronavirus, partimos a nivel nacional, nos estacionamos en la región, la ley de ingreso familiar, que según lo que nos han señalado nuestros parlamentarios va a salir a finales de mayo. O sea, a finales de mayo, atención, esto es muy buena noticia, a finales de mayo habría alguna platita para las personas que tienen trabajos informales en nuestra zona. Hay que esperar lo que finalmente se publique en el Diario Oficial para que sea ley de República y que esto se tramite rápidamente y así puede haber algún descanso para cientos de familias que están esperando estos recursos en la región del Biobío. Muchas gracias, buenas tardes.
Chao.